Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 52 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 2 de septiembre de 2016, voy a analizar los principales pares de divisas. Le daremos también un repaso a cruces secundarios, a la cotización del DAX alemán, del crudo Brent, crudo ligero y finalizaremos con la cotización del oro. Bueno, es viernes y como todos los viernes aquí estamos desde Forex Índices para ofrecerle esta previsión semanal que llevamos ya muchos años realizando por parte de nuestro equipo. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y, como siempre, vamos a realizar una lectura desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado en esta semana, que estamos a puntito de terminar, 4 horas para que cierre el mercado prácticamente. Le daremos un repaso al calendario macroeconómico para la semana que viene, varias reuniones de bancos centrales, como detallaremos a continuación, y entre los aspectos macroeconómicos, evidentemente, le colocaremos los niveles técnicos para que nos ayuden a tomar decisiones la semana que viene en la negociación de estos productos que vamos a analizar. Les detallo el orden de aparición para que, si no quieren ver el vídeo completo, el vídeo suele durar en el entorno de 1 hora y 15 minutos aproximadamente, hora y 10, hora y 20. Si no quieren verlo completo, les voy a detallar el orden de aparición de los productos que vamos a analizar. En primer lugar, analizaremos la cotización del euro-dólar, que ya lo tenemos en escena. En segundo lugar, analizaremos la cotización del dólar-yen. Después, libra-dólar, AUD-USD, euro-yen y dólar franco-suizo, como principales pares de divisas. Analizaremos después dos secundarios, el libra-yen y el dólar-CAD. Cuando acabemos con el dólar CAD, seguiremos con el DAX alemán, crudo Brent, crudo ligero y cotización del oro. Ese es el orden de aparición para que ustedes puedan pasar para adelante o para atrás el vídeo y puedan ver simplemente los productos que le interese. Como siempre, desde Forex Índices le aconsejamos que vean el vídeo completo, porque aparte de ser un vídeo analítico, un vídeo de análisis de mercado, también es un vídeo educativo donde, sobre todo para las personas noveles, personas que se estén introduciendo en el mercado, les será de muchísima utilidad. Bienvenidos a todos y, en primer lugar, como siempre, le vamos a dar un repaso al calendario macroeconómico para la semana que viene. Calendario macroeconómico. El lunes tenemos un discurso del señor Kuroda a las 2:30, todo en horario internacional GMT. El martes, decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano, 4:30 GMT. En la sesión europea del martes tenemos el Producto Interior Bruto, datos finales del segundo trimestre del presente año desde la zona euro, a las 9:00 GMT. Miércoles tenemos el testimonio ante el Parlamento inglés de las autoridades, BOE 9:00 GMT, las autoridades del BOE ante el Parlamento inglés. También tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central canadiense, 14:00 GMT. 0,50% está la tasa, no se esperan cambios, atentos a esa decisión de tipos por si hubiera algún giro en su política monetaria. Jueves, tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo a las 11:45 GMT y el posterior discurso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, a las 12:30 GMT. El viernes tenemos desde Suiza la tasa de desempleo perteneciente al mes de agosto y desde el Reino Unido tenemos las expectativas de inflación al consumidor en horarios de sesión europea 8:30 GMT. Calendario macroeconómico. Simplemente hemos detallado los datos y los eventos más importantes. Entre estos, evidentemente, vienen implementados
otros de menor impacto y de menor interés. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido con las cotizaciones de los principales pares de divisas. Vamos a comenzar, como siempre, con la cotización del euro dólar y vamos a apreciar qué es lo que nos ha ofrecido la cotización en esta semana que estamos a puntito de terminar. Deben de tener en cuenta que quedan 4 horas para que cierre el mercado y si algún movimiento brusco sucediera en estas 4 horas que quedan para que cierre el mercado hoy viernes, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. La cotización del euro dólar se nos quedó a dormir el fin de semana pasado en el radio de influencia de la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde principios de mayo del presente año. Después la veremos delimitada en temporalidad diaria y analizaremos la importancia de la misma, la lucha y la pelea desde el pasado día 26 de agosto. De momento, no consigue separarse de ella con claridad. Esta directriz ha sido vital, sobre todo en el inicio de semana, ejerciendo fuerza de resistencia y enviando a la cotización al muro de contención que le ha servido de soporte durante toda la semana. Refugio de mediano plazo en el 1.1135. Será vital para la semana que viene mientras no consiga consolidar por debajo del 1.1135, las presiones bajistas para el euro dólar estarán totalmente vetadas, al igual que por la parte de arriba, para que presione al alza en el inicio de semana tiene que encontrar apoyos en la directriz bajista de mediano plazo que viene desde primeros del mes de mayo y que nos pasaría en el inicio de semana en el 1.1172. Como vemos, el rechazo en firme del 1.1250 en momentos de vorágine de mercado, en momentos de volatilidad extrema, de datos de empleo de Estados Unidos en el día de hoy viernes, pésimos datos de empleo, una décima por encima de lo esperado ha quedado la tasa de desempleo y la creación de empleo en 151.000 puestos de 180.000 que se esperaba. En definitiva, malos datos desde el Reino Unido en cuanto al empleo se refiere. La tasa de paro ha quedado en el 4,9%, el mismo registro que el mes de julio, pero una décima superior al consenso del mercado que esperaba que quedara en el 4,8%. Impecablemente, como siempre, el refugio de mediano plazo, respetado siempre por la cotización del par, le ha frenado el paso al alza y atentos porque venimos también del freno del 1.1326. Secuencia técnica impecable, ahora solo tenemos que esperar que nos quiebre el 1.1135 para que continúe alimentando presiones bajistas. Mientras no alimente por debajo del 1.1135, las presiones bajistas para la semana que viene están totalmente vetadas. Hemos tenido el cierre semanal, el cierre del mes de agosto, un mes que tradicionalmente carece de volúmenes de negociación y este mes de agosto pues ha sido como tal. Los movimientos, los campos de acción han sido muy estrechos tanto en índices bursátiles como en materias primas y principales pares de divisas. Se ha notado la carencia de liquidez en el mercado, el periodo vacacional en el hemisferio norte siempre se nota y de aquí en adelante las cotizaciones deberían de entrar en campos de acciones, en campos de acción más amplios y debemos de tenerlo en cuenta para realizar nuestros análisis y plantear nuestras estrategias, nuestras estructuras operativas. Desde el punto de apertura semanal, la cotización va a terminar en tablas totalmente. Como vemos, el día 28 por la noche, el domingo por la noche, se nos quedó a dormir, como comentábamos, en el radio de influencia de la directriz bajista de mediano. Cerró en este radio de influencia en la zona del 1.1180 y como vemos muy cerquita tenemos a la cotización, mantiene unas pérdidas totalmente insignificantes desde la apertura semanal de un 0,21%, pérdidas insignificantes totalmente. El mes de agosto ha cerrado la cotización también totalmente en tablas. El mes de agosto abrió en el 1.1171 y cerró prácticamente en los mismos niveles, es decir, condiciones de mercado con pocos volúmenes de negociación y poco animada la cotización del euro dólar.
El ISM, no, el ISM que se publicó en la jornada de ayer, jueves, desde Estados Unidos, salió muy por debajo de lo esperado por los inversores. Un dato pésimo, quedó en 49 puntos de los 53 que esperaban los grandes inversores. Atentos a este detalle. Nos vamos a trasladar a temporalidad trimestral para ver y para realizarle las lecturas en temporalidades amplias. Recuerden que las temporalidades amplias siempre marcan el ritmo operativo de temporalidades más pequeñas y aunque operemos en temporalidades de 5 minutos, de 15, de 1 hora, de 4 horas, siempre tenemos que echarle el vistazo a las temporalidades más grandes, de mayor consistencia, a las corrientes generales de mercado para que nos marquen esos impulsos y para que nos marquen esas fuerzas de una cotización, para que después podamos tomar decisiones más acertadas de entrada al mercado en las temporalidades más pequeñas en las cuales trabajemos. Recordemos que también desde un punto de vista macroeconómico y fundamental tuvimos una intervención de la señora Yellen el viernes de la semana pasada, el viernes día 26 de agosto, donde la señora Yellen vino a decir que cada vez había más motivos para que la FED subiera tasa de interés en próximas reuniones, es decir, que la maquinaria de la FED estaría preparada para realizar una nueva subida de tasa de interés, bien en el mes de septiembre o en el mes de octubre, pero siempre antes de que acabe el año. Quizás estos datos que hemos conocido esta semana desde Estados Unidos, los pésimos datos de ISM en 49 puntos de los 53 esperados, los datos de empleo que hemos conocido en el día de hoy, 151.000 puestos frente a 180.000 que se esperaban, la tasa de paro también una décima por encima, quizás ralenticen o quizás enfríen un poquito esos pensamientos de la FED para subir tasa de interés de forma inmediata. Vamos a los aspectos técnicos en la cotización del euro dólar. Como vemos, imprescindible sigue siendo el muro de contención, el refugio histórico de muy largo plazo del 1,0609. No consigue batirlo, se mantiene en un nivel de equilibrio entre las dos piezas históricas más importantes que tiene la cotización del par. Por la parte de arriba el 1,1853 y por la parte de abajo el 1,0609. Como podemos ver en la imagen, se mantiene en términos intermedios y no consigue ni aproximarse a uno ni aproximarse al otro. Mientras no se aproxime a uno de los dos, en términos de largo y muy largo plazo, las decisiones serán difíciles de tomar para la cotización del euro dólar. Estabilidad absoluta desde hace ya año y medio. Esta estabilidad se plasma perfectamente en temporalidad mensual. Expandimos un poquito el gráfico y como vemos en la imagen, el rango estructurado desde enero del año 2015, recordemos que estamos ya en el mes de septiembre del año 2016, acabando el tercer trimestre de este año. Lleva la cotización encerrada en este rango ya de mediano largo plazo, porque casi un año de rango mantiene la cotización por la parte de abajo, encontrando en todo momento el apoyo en el 1,0609 y por la parte de arriba cerrándole el paso de forma impecable el refugio de largo plazo del 1,1635. Mientras esta estructura no sea rota, la cotización del euro dólar lo único que hará será girar en condición de mercado de rango dentro de estas piezas. Por la parte de arriba del precio de apertura anual, como podemos ver en la imagen, desde que abrió este año, 2016 no ha cotizado nunca en negativo, siempre se ha mantenido la cotización por encima, pero cerquita al precio de apertura anual. En el mes de junio se acercó al mismo, pero las órdenes compradoras se impusieron inmediatamente a las vendedoras y ni siquiera los inversores dejaron llegar a que tocase el precio de apertura anual, que será vital para próximas jornadas, próximas semanas, en caso de que inicie movimiento bajista. Llevamos, como vemos, 4 meses consecutivos teniendo los precios de apertura y de cierre mensual en los mismos niveles. Denota indecisión total en la cotización del euro dólar y solamente nos ofrece garantías
para negociaciones en el corto plazo. Negociaciones en medianos y largos plazos están vetadas totalmente. No hay ninguna pista y mientras esta condición de rango que se mantiene desde enero del año 2015 no sea partida, las decisiones en medianos y largos plazos, como comentamos, serán al azar, pero no hay ninguna pista eficiente que nos detalle que el euro-dólar va a tomar decisiones en medianos y largos plazos. Temporalidad semanal por si alguna información adicional nos proporciona su cotización. Bien, la condición de rango estructurada, como vemos desde enero del año 2015, aquí se amplía por cada mes 4 velitas de temporalidad semanal, evidentemente, y lo que más nos debe de llamar la atención es que le pone el freno el nivel del 1.1326 en las últimas semanas. Es el detalle con el que debemos de quedarnos en esta temporalidad de mediano-largo plazo, porque mientras no respire por encima del 1.1326, las presiones alcistas de mediano largo están totalmente vetadas. Solamente el remonte del 1.1326 le alimentaría presiones alcistas para alcanzar de nuevo el 1.1635, pieza que le cierra el paso en los últimos 2 años. Por la parte de abajo tenemos un refugio de mediano largo en el 1.1026, que es la principal pieza de soporte para la semana que viene, vital, encontrando apoyo en las últimas semanas. De temporalidad semanal no detallamos nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria donde sí que tenemos que detallar aspectos muy importantes. El primero que vamos a detallar es la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 3 de mayo del presente año con el punto de configuración el día 23 de junio. Como vemos, esta directriz fue quebrada al alza el día 16 de agosto. Con solvencia y en cortitos plazos ya nos realizó los recorridos correspondientes. En estos momentos lo que está realizando es la confirmación sobre la misma. Cuidado porque tenemos una vela adicional que nos estaría diciendo que estas confirmaciones con apoyos correspondientes sobre la misma le impulsarían al alza la cotización. El problema que tiene la cotización del euro dólar es que por la parte de arriba le pone el freno al alza el 1.1250 y por la parte de abajo, como vemos en la imagen claramente, durante toda esta semana le ha servido de apoyo el refugio de mediano plazo del 1.1135. Es decir, que como eje inclinado bajista de mediano plazo estructurado tiene la directriz bajista de la misma categoría, que la pelea y la lucha y necesita apoyos para que le impulse al alza y ataque con fuerza el 1.1250. Por la parte de abajo, para que entre en presiones bajistas, tiene que derribar el 1.1135. Mientras se mantenga por encima, nada que pensar de presiones bajistas para el euro dólar en la semana que viene. Semana del 5 al 9 de septiembre del presente año 2016. Tuvimos también desde la zona euro esta semana se publicó la previsión del IPC del mes de agosto, una décima por debajo de lo esperado por los inversores. En el 0,2% quedó el IPC mensual y el subyacente dejó en el 0,8%. Se esperaba en el 0,3% y en el 0,9%, como comento, una décima por debajo de lo esperado, que evidentemente con estos datos no va a animar al Banco Central Europeo a realizar una subida de tasa de interés de forma inminente. Deben de tenerlo muy en cuenta para las lecturas de los cruces del euro. Bueno, volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocaremos las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Recuerden que entre estas piezas históricas, refugios históricos de mediano largo plazo, que son las que dominan a las cotizaciones, como podemos ver en la imagen, no podemos trabajar sin piezas históricas que, como comento, son las que dominan a las cotizaciones, y dentro de estas piezas históricas que le vamos a colocar refugios con gestiones
Le implementaremos los niveles intradiarios, los niveles intermedios, para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Le recuerdo que todos los días a las 5 de la mañana, GMT 7:00 del horario europeo, ustedes pueden disfrutar de un análisis completo en formato de vídeo y también en formato de texto. Está colocado todos los días en nuestra página web. En la sección de análisis diario lo pueden disfrutar más o menos sobre las 5 de la mañana GMT. También les recuerdo que a partir de la semana que viene nuestra sala de trading ya estará abierta, también a las 9:00 GMT. Ha permanecido cerrada durante el mes de agosto, como pone aquí en el aviso, pero a partir de la semana que viene ya estará abierta, a partir de las 7:00 GMT. 9:00 del horario europeo. Estará abierta, como siempre, en horarios de sesión europea, de 7:00 GMT hasta las 12:00 GMT, 14:00 del horario español. Ustedes pueden disfrutar la sala de trading de forma gratuita. También, a partir de lunes, continuamos con los análisis en directo que ustedes los pueden disfrutar a través de nuestra sección de eventos. Se pueden registrar análisis diario, forex, índices bursátiles y materias primas. 6:30 GMT, pueden acceder a la sala picando en este icono. Picando aquí, a las 6:30 comienza el análisis, 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo. Ahí analizaremos, aparte de los principales pares de divisas que analizamos en formato de vídeo a las 5 de la mañana, en esta sesión en vivo analizamos también los cruces secundarios como libra-yen, dólar-CAD. También le damos una vuelta a los principales índices bursátiles, al petróleo y también al oro. En definitiva, análisis completo para la apertura europea en directo si ustedes quieren disfrutarlo. Bien, volvemos a los gráficos y vamos a colocarle las principales piezas de resistencia en primer lugar y de soporte en segundo a la cotización del euro dólar. Para que presione al alza en los primeros compases de semana, como vemos, la cotización se nos va a quedar a dormir por segunda semana consecutiva en el radio de influencia de la directriz bajista que hemos visto ya en temporalidad diaria, que es vital, es lo que pelea desde un punto de vista técnico en las últimas semanas. Necesita del apoyo de la directriz que nos pasa en el 1.1172. Si encuentra apoyos en la directriz en los primeros compases de semana, alimentaría las presiones alcistas suficientes para alcanzar el refugio de mediano plazo del 1.1250. La imagen lo dice todo por sí sola. Quebrado el 1.1250, le alimentaría más presiones alcistas, buscando la principal resistencia de semana, delimitada por un refugio de mediano-largo plazo en el 1.1326. Le ayudaría también un eje inclinado alcista de mediano plazo que acompaña a la congestión y que le ayudaría a ejercer fuerza de resistencia. De ahí que el 1.1326 lo delimitemos como principal resistencia de semana. Consolidando por encima, tendría el camino abierto para buscar la siguiente resistencia, refugio de mediano plazo, 1.1439. La última de la misma categoría y con la misma función se la colocamos en el 1.1516, un poquito por encima de la barrera psicológica de segundo grado del 1.1500. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar la directriz en los primeros compases de semana y pierde el 1.1135, sufriendo rechazos del mismo, alimentaría presiones bajistas y solo así. Es decir, si pierde el 1.1135 con solvencia y consistencia es lo único que le alimentará presiones bajistas para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Principal soporte de semana, refugio de mediano-largo plazo, 1.1026, ya lo hemos visto anteriormente delimitado en temporalidad semanal. Quebrado el 1.1026, campo abierto hasta un refugio de mediano plazo en el 1.0891, muy cerquita al precio de apertura anual como último soporte en el 1.0857. Para el negocio inmediato en la apertura semanal, vigilando muy de cerca el comportamiento de la cotización sobre la directriz que nos pasa en el 1.1172 y sobre todo
en las dos con gestiones de mediano plazo, 1.1250 por la parte de arriba, que le ha cerrado el paso impecablemente esta semana, al igual que por la parte de abajo le sigue dando el apoyo el 1.1135. Bien, terminamos el análisis para la cotización del euro dólar y vamos a seguir el orden y el ritmo en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Continuamos con la cotización del dólar yen. Lo que más debe de llamarnos la atención es que la cotización lucha y pelea una doble pieza que se genera en el radio de influencia del refugio histórico de los 103.28. La directriz bajista de mediano plazo, que ya había sido golpeada, como podemos ver en la imagen, el día 20 de julio y la cotización había sido rechazada impecablemente y, como vemos, nos estaría haciendo sus nudos de enlace correspondientes sobre el refugio de mediano largo que le da el apoyo en todo momento en las últimas jornadas de la presente semana y la directriz. Atentos a esta doble pieza, porque para la semana que viene, mientras no cotice por debajo de los 103.28, nos olvidaremos totalmente de presiones bajistas para el dólar yen. El dólar yen acaba la semana con ganancias. Desde el precio de apertura semanal, cotizó por debajo, en la apertura semanal, por debajo del refugio histórico que había testeado desde principios del mes de agosto, le había cerrado siempre la puerta, le cerró la puerta en los principios de semana, en la sesión asiática de lunes día 29 y consolidó por encima del mismo el martes día 30 en sesión asiática y en sesión europea. Atentos a este detalle, primero le cierra la puerta, después nos hace su nudo de enlace perfecto con su apoyo y presión alcista. Acaba la semana con ganancias muy abultadas, de un 1,86%, ganancias muy abultadas en términos intrasemanales para la cotización del dólar yen. Lectura en temporalidad trimestral, que no se nos olvide qué es lo que está haciendo la cotización de este cruce en temporalidades amplias. Expandimos el gráfico, el refugio de muy largo plazo de los 102.31 tiene el orden y el mando sobre la cotización. Le da el apoyo en los últimos 2 trimestres, mientras no pierda con consistencia, es decir, mientras no tengamos un cierre trimestral por debajo de este refugio histórico, las presiones bajistas para el dólar yen en secuencias de largo y muy largo plazo están totalmente vetadas. Temporalidad mensual, para ver la lectura, aquí lo vemos mucho más claro, lleva 4 meses consecutivos golpeando el refugio de muy largo plazo de los 102.31 y no consigue ni siquiera en temporalidad mensual realizar un quiebre eficiente. Por la parte de abajo, la zona psicológica de categoría excepcional de los 100 yenes por dólar le está dando el apoyo. El refugio de largo plazo de los 99,76, como vemos impecablemente, le cierra el paso a la cotización del par. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional nos ofrece en esta temporalidad. Poquita información, simplemente ver cómo durante varias semanas el nivel de los 99,76 le ha servido de apoyo a la cotización del dólar yen. Para la negociación inmediata en la semana que viene, los 103.28 tienen la clave. Si consigue cerrar esta semana, hoy viernes, por encima del mismo, intentará alimentarle presiones alcistas. Tenemos un nivel importante en los 105.32. De temporalidad semanal, ninguna lectura adicional. Vamos con la temporalidad diaria. De temporalidad diaria tenemos el aspecto técnico clave y determinante, la directriz bajista de mediano plazo que se genera desde el 29 de enero del presente año, con el punto de configuración a finales del mes de mayo, exactamente el día 30 de mayo, golpeada el día 20 y día 21 de julio del presente año y, como vemos, está intentando cerrar la semana por encima de la misma. Cuidado a esta doble pieza, como ya hemos detallado, porque va a ser vital y mientras la cotización se mantenga por encima de esta doble barrera, las presiones alcistas continuarán en la cotización del dólar yen. Regresamos a la temporalidad de 4 horas, como siempre comentamos, por nada especial, por simples cuestiones de visualización, puesto que los niveles son igual en 4 horas, en 1 hora, en 5 minutos que en temporalidad horaria.
La interpretación y la operativa es diferente, evidentemente, si trabajamos en una temporalidad de 15 minutos o de 1 hora o de 4 horas, pero los niveles son los mismos. Por la parte de arriba, la primera resistencia a batir, refugio de mediano plazo. 104.52. Consolidando por encima de esta pieza le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Congestión de mediano plazo también, 105.32. La siguiente resistencia de la misma categoría la encontramos en los 106.19, principal resistencia de semana, y consolidando por encima, campo abierto hasta un nivel intraanual en los 107.63, alejado de la situación actual a casi 400 puntos. Por la parte de abajo, como ya hemos analizado y detallado, para que presione a la baja la cotización del dólar yen, tiene que colocarse por debajo de los 103.28, nivel que le ha estado dando el apoyo en los finales de semana, prácticamente durante toda la semana. Solamente la consolidación y rechazos firmes de los 103.28 alimentarían presiones bajistas. Principal soporte para la semana que viene, congestión de largo plazo, 102.31. Ya hemos visto la importancia de esta pieza en temporalidad trimestral. Principal soporte de semana 102.31. Siguiente soporte, refugio de mediano largo plazo, 101.27. El siguiente viene delimitado por un refugio de mediano plazo, en los 100.68. Y el último, el muro que le ha salvado de caídas superiores en los últimos tiempos, congestión de largo plazo, 99.76, prácticamente en barrera psicológica de categoría excepcional de 100 yenes por dólar, como siempre las zonas psicológicas actuando para que las cotizaciones reaccionen en las mismas. Para el negocio inmediato, en la apertura semanal, 104.52 por la parte de arriba, primera resistencia a batir. Por la parte de abajo, ya lo hemos detallado en varias ocasiones, 103.28, no hay nada más que decir del dólar yen, la imagen es nítida. Continuamos con la cotización del libra dólar. Ganancias abultadas a muy abultadas para la cotización de este cruce en la semana que estamos a puntito de terminar. El nivel clave y determinante durante toda la semana ha sido el nivel de corto, una pequeña congestión de corto plazo que se ha formado en el 1.3086. Le ha dado el apoyo en todo momento a la cotización y le ha impulsado al alza y además con fuerza. Tuvimos esta semana los datos desde el Reino Unido del PMI, excelentes, desde el 49, desde el punto 49 que se esperaba a los 53,3, es decir, datos excelentes de PMI desde el Reino Unido, como vemos en la imagen en la jornada, en la sesión europea del jueves, día 1 de septiembre, progresión al alza potente, con el ISM de sesión americana del jueves desde Estados Unidos, que salió pésimo, le dio el primer golpe al refugio de largo plazo del 1.3314. Fue la primera vez que le cerró el paso. En el día de hoy, con los datos de empleo desde Estados Unidos, como vemos en la imagen, está golpeando de nuevo el 1.3314. No tengan ninguna duda que esta pieza será vital para negociaciones de corto, de mediano y de largo plazo, y para que siga progresando al alza tiene que consolidar por encima de ella en la apertura de la semana que viene. Mientras se mantenga por debajo y le cierre el paso, las progresiones al alza estarán acabadas ya para la cotización del libra dólar. Le tiramos, como siempre, la herramienta imprescindible para la negociación, los avances porcentuales, una herramienta que debemos de aprender a utilizar y aprender a trabajar porque los grandes inversores la utilizan. Si los grandes inversores la utilizan y las cotizaciones son ellos quienes las hacen mover, tenemos que aprender a utilizar esta herramienta. 1,43% de ganancias. Ganancias muy abultadas en términos intrasemanales para la cotización de libra dólar. Temporalidad trimestral y vamos a plasmarle las lecturas y colocación de niveles para la semana que viene. Lo que debe de llamarnos la atención es que la cotización está
prácticamente en precios de apertura trimestrales. Nos deja de momento una vela con implicaciones alcistas, una mecha muy larga por la parte de abajo. Atentos al detalle. Atentos al detalle porque nos queda un mes de negociación para que acabe el trimestre y parece que la intención de libra dólar de momento ha recuperado su precio de apertura trimestral en torno al 1,33, un poquito por encima. Esa barrera del 1,3314 va a ser determinante. De temporalidad trimestral, como podemos ver en la imagen, nos queda alejada la principal pieza de resistencia en el 1,4107 y la principal de soporte en el 1,2299, en términos de muy largos plazos. Temporalidad mensual para ver la información adicional que nos ofrece la cotización del par. Los rechazos de su precio de apertura anual durante todo este año 2016, desde un punto de vista técnico, han sido vitales y determinantes. Recordemos que el precio de apertura anual lo tenemos un poquito por encima del 1,47, en el 1,4736. Rechazos en firme con el Brexit. El efecto Brexit nos ha enviado a la cotización con presiones bajistas a mínimos de los últimos 30 años. La cotización se debate en estos momentos entre estas dos congestiones históricas. Por la parte de abajo le da el apoyo el 1,2912 y por la parte de arriba le frena el paso en los últimos 3 meses el 1,3314. Vitales y determinantes para negociar en el largo plazo y para el corto plazo, evidentemente, nos ayuda a tomar decisiones. Temporalidad semanal. Aquí lo vemos más claramente. La cotización lleva introducida en los últimos 3 meses entre estas dos congestiones históricas de largo plazo, generando un rango de cortito plazo. Atentos a los detalles porque son piezas imprescindibles 1,3314, 1,2912. Ningún detalle adicional en temporalidad semanal. Vamos a temporalidad diaria por si alguna información adicional. La información adicional sigue siendo la misma, solo que aquí evidentemente pues el juego de velas es más amplio, pero el rango sigue siendo el mismo. 1,3314 vital. La semana que viene, en la apertura, estaremos muy atentos al comportamiento de la cotización sobre esta pieza. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene, del 5 al 9 de septiembre del presente año. La imagen lo dice todo. 1,3314 es la pieza que tiene que abrirle el paso a presiones alcistas más potentes para la semana que viene. Si consigue consolidar, aunque sea en secuencias cortitas, le va dando el apoyo en el 1,3314, le impulsará al alza desde un punto de vista técnico a la cotización del par. Tenemos un nivel intraanual que actuará como resistencia en el 1,3409, 1,3410. Si le abre la puerta, el 1,3410 alimentaría presiones alcistas potentes hacia la zona psicológica del 1,35. De segundo grado ejercería algo de fuerza de resistencia. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo. 1,3586 y batida esta pieza nos topamos con un nivel intraanual en el 1,3705 a casi 400 puntos de la situación actual, no le colocamos más. Por la parte de abajo, el 1,3314 vital. Si sufre rechazos alimentará presiones bajistas buscando esta doble pieza, esta doble barrera. Directriz alcista de corto plazo que se genera desde el 15 de agosto con el punto de configuración el 31 del mismo mes y el nivel de corto del 1,3086 que en esta semana ha sido clave para sujetar en alianza con la directriz. Soporte importante para la semana que viene. De hecho, lo vamos a colocar como más importante. 1,3086. Batida esta pieza, tendría el camino libre para buscar el refugio de largo plazo del 1,2912. Como hemos visto en temporalidades superiores, es el muro que le evita de caídas superiores en los últimos 30 años. Para la negociación inmediata en la apertura semanal, 1,3314 tiene la clave, vigilando muy de cerca esta pieza y el comportamiento de la cotización sobre ella. Continuamos con la cotización de la UZUSD. Recuerden, del calendario macroeconómico, el martes decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano en horarios de sesión asiática a las 4:30 GMT.
El dólar australiano sigue manteniendo como eje central de operaciones el refugio histórico de largo plazo de los 0,7606. Lo prueba, lo lucha y lo testea, como podemos ver en la imagen, desde finales del mes de junio. No hace otra cosa. Cada vez que se acuerdan los inversores van a darle un golpecito por la parte de arriba o por la parte de abajo. Lo sigue manteniendo como eje central estructurado y mientras no abandone el radio de influencia del mismo, los movimientos definidos de largo plazo para la cotización del AUD-USD están totalmente vetados, lo único que hará será girar en torno al mismo. La cotización del AUD-USD termina la semana con unas ligeras pérdidas. Le tiramos la herramienta de avances porcentuales para ver cómo termina la cotización del AUD-USD prácticamente en tablas. Mantenía unas ligeras pérdidas hace un ratito, pero en estos momentos lo que mantiene son unas imperceptibles ganancias de un 0,10%. Prácticamente va a cerrar en tablas en la zona de los 0,7560. La imagen con la que debemos de quedarnos en este final de semana es el rechazo en firme de los 0,7606. Mientras no lo remonte, nada que pensar. Como vemos, es donde ha encontrado apoyo desde principios del mes de agosto. Nos lo partió el día 26 del mismo mes y, como vemos, otra vez ha intentado remontarlo, pero le han cerrado el paso de forma impecable. Mientras no lo remonte, las presiones alcistas para la semana que viene están totalmente vetadas. Y desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, estaremos atentos a esa decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano en la sesión asiática del martes día 6 de septiembre. Temporalidad trimestral, aspectos más importantes a tener en cuenta desde un punto de vista técnico. La cotización lleva encontrando apoyos en la directriz bajista de muy largo plazo que viene desde el tercer trimestre del año 2008, quebrada y nunca confirmada. Como vemos en la imagen, lleva encontrando apoyo 3 trimestres consecutivos. Atentos porque estaría realizando una confirmación y mientras no cotice por debajo de la directriz alcista de muy largo plazo, también quebrada y nunca confirmada, no vamos a ver presiones bajistas de muy largo plazo. El muro de contención delimitado por el refugio histórico de muy largo plazo de los 0,6908 sigue siendo válido trimestre tras trimestre, dándole golpes, incapaz de batirlo. Por la parte de arriba, la principal resistencia histórica la seguimos delimitando en la congestión de muy largo plazo de los 0,8034, prácticamente en barrera psicológica de primer grado de los 0,8000. Le damos una lectura también en temporalidad mensual. De temporalidad mensual detallamos que no llega a tocar la directriz bajista de largo plazo. Cuidado porque ya son demasiados meses que intenta alcanzarla y no llega a tocarla. Las órdenes vendedoras se imponen a las compradoras un poquito antes de llegar a la directriz. Detalle importantísimo. Detalle importantísimo también que lleva 5 meses consecutivos golpeando el refugio histórico de largo plazo de los 0,7606, generando un eje central de operaciones en el corto plazo y no consigue cerrar por encima de él. Para que adquiera presiones en largos plazos alcistas, tiene que remontar la directriz y el refugio de largo plazo de los 0,7606. Solo así le alimentaría presiones alcistas. Mientras se mantenga por debajo de las dos piezas, no hay nada que pensar de presiones alcistas de largo plazo para el AUD-USD. Por la parte de abajo tenemos la congestión de largo y el precio de apertura anual en la zona de los 0,73 como principal pieza de soporte. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. Poquito. Simplemente ver cómo en las últimas semanas la cotización ha intentado alcanzar la directriz bajista de largo plazo y cómo semana tras semana la cotización, las órdenes vendedoras se van imponiendo a las compradoras. Expando el gráfico para verlo más en detalle. Las órdenes vendedoras se van imponiendo a las compradoras cada vez en una secuencia más baja. Cuidado porque si cierra por debajo de los 0,7606 le va a costar mucho remontar y la directriz será vital. Temporalidad diaria por si alguna información adicional. Poquito, simplemente ver el eje central estructurado que mantiene la cotización, la lucha y la pelea que mantiene desde hace 4 meses en el refugio histórico de largo plazo de los 0,7606, cerrándole el paso en este cierre de semana vital para la semana que viene. Ningún detalle más. Nos vamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos
los principales niveles de resistencia y de soporte. Por la parte de arriba ya lo hemos repetido en varias ocasiones, 0,7606. Es vital para seguir la evolución. Tiene que consolidar por encima de esta pieza. Si lo consigue la semana que viene, alimentaría presiones alcistas para probar la directriz bajista de cortito plazo que se genera desde el pasado día 16 de agosto con el punto de configuración el día 26 del mismo mes. Resistencia ejercería dependiendo del día. Caería un poquito más abajo, un poquito más arriba el nivel, pero siempre en la zona de los 0,7650. Consolidando, quebrando y confirmando la directriz, tendría camino abierto hasta una doble barrera. Directriz bajista de largo plazo, ya la hemos visto delimitada en temporalidades mayores, y congestión de mediano largo plazo. Confluyen ambas en los 0,7790. Principal resistencia para la semana que viene. Y la última se la colocamos en un nivel intraanual en los 0,7884. Niveles alcanzables si el RBA australiano decidiera subir tasa de interés. Si no, va a ser bastante complicado que llegue a esos niveles. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar los 0,7606, alimentará presiones bajistas, buscando el primer soporte, nivel intraanual 0,7475. Desde ahí, con su quiebre, le abriría la puerta a presiones bajistas potentes. Tenemos una triple barrera, directriz alcista de muy largo plazo, quebrada y nunca confirmada, congestión de largo plazo en los 0,7327 y precio de apertura anual como principal soporte para la semana que viene en los 0,7297. Niveles alcanzables si el RBA australiano decidiera rebajar la tasa de interés. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, vigilando con lupa el nivel que tiene el orden y el mando sobre la cotización en los últimos 3 meses, 0,7606. Y desde un punto de vista macro, esa reunión del RBA australiano en la sesión del martes día 6, sesión asiática. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. Ganancias para la cotización del euro-yen, como podemos ver en la imagen, va a terminar la semana. El punto de arranque semanal lo tuvo en la zona de los 114, un poquito por encima de los 114. Va a terminar con unas ganancias muy abultadas de un 1,68%. Lo que más debe de llamarnos la atención de los últimos compases de esta semana son los apoyos que está encontrando la cotización en este nivel de mediano plazo de los 115,72. Para la semana que viene es vital y mientras no lo pierda, olvídense totalmente de presiones bajistas para la cotización de este cruce. Igual que por la parte de arriba, la primera R inmediata a vigilar la tenemos en los 116,47. Temporalidad trimestral para ver las lecturas importantes en temporalidades grandes. Los dos últimos trimestres se encuentra el apoyo en los 112,79, clave y determinante en lecturas de largos y muy largos plazos. Mientras no ceda los 112,79, las presiones bajistas de continuación de largo y muy largo plazo están vetadas totalmente. Lectura en temporalidad mensual para ver la información. 4 meses consecutivos ya encontrando apoyo en los 112,79. Como comentamos, vital y determinante, y mientras respire por encima la cotización, las presiones bajistas cerradas totalmente. Temporalidad semanal por si nos ofreciera alguna información adicional. La única información adicional que nos ofrece en temporalidad semanal es esta pieza, 117,52. Atentos al detalle porque sufrió rechazos en el mes de julio, como podemos ver en la imagen, a mediados y finales del mes de julio. Si la ataca, la semana que viene va a ser clave y determinante, igual que los 112,79 por la parte de abajo. Ninguna lectura más para el euro-yen y nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de resistencia y de soporte. Por la parte de arriba, primera R a batir, 116,47. Necesitamos que consolide por encima de esta pieza para que le abra la puerta a presiones alcistas más potentes. Refugio de mediano largo plazo, 117,52.
Lo vamos a delimitar como principal resistencia de semana. 117,52 con su quiebre, con confirmaciones, imprimiría más presiones alcistas buscando el refugio de mediano largo de los 118,89. La última R se la colocamos en el radio de influencia de la barrera psicológica de primer grado de los 120 yenes por euro. Exactamente, tenemos un nivel intraanual como última resistencia en los 120,18. Como vemos, a más de 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no le da vía libre por la parte de arriba en los 116,47, alimentará presiones bajistas, las suficientes para probar los 115,72 como primera pieza de soporte. Consolidando por debajo de ella con los patrones correspondientes, alimentaría presiones bajistas, buscando una doble pieza, eje inclinado bajista de mediano plazo, que esta semana ha sido clave y determinante, y refugio de mediano plazo en los 114,57. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana, consolidando por debajo del mismo, campo abierto hacia el siguiente soporte, refugio de mediano plazo, 113,46. Y el último se lo colocamos en los 112,79, con gestión de muy largo plazo que le da el apoyo en los últimos tiempos al euro-yen. Por la parte de arriba, primera resistencia a batir, 116,47. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 115,72. Entre estas piezas, como siempre, le colocaremos los niveles intradiarios para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación de cortito plazo. Continuamos con la cotización de el dólar franco suizo. Recuerden que la semana que viene tenemos datos de empleo desde Suiza el viernes en horarios de preapertura europea, 5:45 GMT. Vamos con la lectura, análisis y correspondiente colocación de niveles para la cotización del dólar franco suizo. La imagen lo dice absolutamente todo. Esta semana quien ha tenido el orden y el mando sobre la cotización es esta pieza de mediano plazo, 0,9779, que en el postre semanal le está dando el apoyo. Será vital, clave y determinante para la apertura de la semana que viene. La cotización del dólar franco suizo va a terminar desde que arrancó el mercado la semana pasada, día 28, arrancó justo en el refugio de mediano plazo de los 0,9779. Va a acabar con unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,22%. En definitiva, se va a quedar a dormir en el radio de influencia de este refugio histórico. Vamos con la temporalidad trimestral. Sigue totalmente imantada, capturada desde el primer trimestre del año 2008 en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. Mientras no se separe del mismo y trimestre tras trimestre lo pelee y lo luche, las presiones definidas en el muy largo plazo están totalmente vetadas en este cruce. Deben de tenerlo muy en cuenta. Encuentra un ligero apoyo, 100 puntitos por encima, cotiza en estos momentos en el tercer trimestre del presente año. Es una pistilla, pero ni mucho menos determinante. Temporalidad mensual para aclarar un poquito más la situación del precio de apertura anual. Siempre es rechazada la cotización del dólar franco suizo. El precio de apertura anual lo tenemos en la zona de la paridad 1 a 1, en el 1,0006 exactamente. Es el único detalle importante de temporalidad mensual. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal ya vemos también los rechazos en firme, tanto del precio de apertura anual como de un refugio de mediano largo en los 0,9943. Rechazos en el mes de mayo, rechazos en el mes de julio y lo tenemos muy cerquita. Esta pieza tiene que abrirle la puerta para que le impulse al alza desde un punto de vista técnico en lecturas de medianos y de medianos largos plazos. En temporalidad diaria la imagen
se estabiliza y es mucho más clara. La congestión de mediano plazo de los 0,9779 le da el apoyo y será vital para la semana que viene, al igual que por la parte de arriba lo será los 0,9943. Este refugio de mediano largo plazo no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2015, que le está cerrando el paso en este año 2016. Colocación de niveles para el dólar franco suizo. Comprimimos un poquito el gráfico para verlo más en detalle. La cotización de este cruce, si quiere evolucionar al alza, no debe de perder el apoyo de los 0,9779. Si le sigue dando el apoyo en la apertura semanal, le impulsará al alza. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 0,9943. Ya hemos visto la importancia de esta pieza. Principal resistencia de semana. Precio de apertura anual en la zona psicológica de categoría excepcional de paridad 1 a 1. 1,0006 y batiendo esta pieza camino libre hasta alcanzar el 1,0184. Campo abierto, aquí no tenemos ninguna pieza histórica que sujete a la cotización. Por la parte de abajo, si la cotización se coloca por debajo de los 0,9779, alimentará presiones bajistas. Principal soporte de semana, delimitado por un refugio de muy largo plazo. Ya lo hemos visto en temporalidad trimestral y su importancia, 0,9680. Consolidando por debajo con rechazos firmes, le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes, buscando el muro que le salva de caídas superiores en los últimos tiempos, con gestión de mediano plazo, 0,9552. Para el dólar franco suizo en la apertura semanal, clave determinante, 0,9779. Bien, terminamos con el análisis de los principales cruces de divisas. Vamos directamente ya con los cruces secundarios, libra-yen, y también analizaremos la cotización del dólar CAP. Para libra-yen simplemente vamos a colocarle los niveles. En temporalidades superiores esta semana no hay detalles importantes a tener en cuenta. Para libra-yen la semana que viene esta pieza es vital, 138.26. Está encontrando apoyos en estos finales de semana. Siempre que continúe encontrando apoyos la semana que viene en los 138.26, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo, en los 139.80. La principal resistencia de semana viene delimitada por una congestión de mediano plazo en los 140.94. Recordemos que de esta pieza sufrió rechazos a finales del mes de julio. Principal resistencia para la semana que viene, 140.94. Camino abierto hasta la barrera psicológica, la zona psicológica de segundo grado de los 145, exactamente en los 144.99. Ninguna pieza histórica importante nos encontramos en este campo de acción. Por la parte de abajo, para que presione a la baja, tiene que colocarse por debajo de los 138.26 y sufrir rechazos del mismo. Solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 137.27. Siguiente soporte de la misma categoría que la anterior, 137.27. Eje inclinado bajista de mediano plazo. Nos pasa en la zona de los 135.70. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Y el último refugio de mediano en los 134.28. A 400 puntos de la situación actual. Recuerden, el Libra-Yen lo analizamos en nuestra sala de trading, lo analizamos en la preapertura europea a las 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo. En la sección de eventos y de sala de negocio, ustedes pueden ver el análisis de el Libra-Yen en directo todos los días para la negociación intradiaria. 138.26, la imagen lo dice todo, se nos va a quedar a dormir aquí el fin de semana, clave determinante en la apertura semanal. Seguimos con la cotización del dólar CAD. Temporalidad trimestral para la cotización del dólar CAD. La lectura más importante nos la sigue dejando
en el refugio histórico de muy largo plazo del 1.2638. Mientras esta pieza no ceda, presiones bajistas potentes de largo y muy largo plazo totalmente vetadas. Igual que por la parte de arriba le ha cerrado el paso el 1.4029. Temporalidad mensual por si alguna información adicional. De temporalidad mensual apreciamos en la imagen cómo desde el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, lucha y pelea con esta congestión de largo plazo del 1.3094. Tiene que consolidar por encima para que le alimente presiones alcistas. Mientras le frene el paso el 1.3094, lo que alimentará será las presiones contrarias buscando el 1.2638 en secuencias de largo plazo. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. Poquito, simplemente ver cómo semana tras semana lucha, pelea, incluso alguna semana sí que ha conseguido cerrar por encima del refugio de largo plazo, pero en temporalidad mensual, como vimos anteriormente, no lo ha conseguido. Esta semana, como vemos, estamos a puntito de cerrar la semana y nos está dejando una vela con implicaciones bajistas. Recuerden que la semana que viene tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Canadiense, el miércoles en horarios de apertura americana, a las 14:00 GMT. Colocación de niveles, primer lugar de resistencia y en segundo lugar le colocaremos los soportes para el dólar CAD. Tiene que encontrar apoyos la cotización en el 1.3002, prácticamente barrera psicológica de primer grado del 1.3000. Solamente si le da el apoyo el 1.3002 alimentará presiones alcistas técnicas. 1.3094, principal resistencia de semana, consolidando por encima tendría el camino abierto. Estos máximos secuenciales en el 1.3254 le podrían ejercer un poquito de fuerza de resistencia y desde ahí buscando la última en un refugio de mediano 1.3325. Por la parte de abajo solamente dos piezas de soporte. Si sufre rechazos del 1.3002 alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 1.2776, nivel que le ha apoyado en los últimos tiempos. Batida esta pieza tendría el camino abierto para buscar el principal soporte, 1.2638, refugio de muy largo plazo. Repito, el miércoles en horarios de apertura americana, ese 0,50% de tasa de interés podría verse modificado. Atentos a los cruces con el dólar canadiense. En el dólar CAD, desde un punto de vista técnico en la apertura semanal, el 1.3002 es la clave. Terminamos con los principales cruces de divisas. Vamos con la cotización del DAX Xetra alemán. El DAX Xetra alemán, como siempre, le vamos a marcar la lectura en primer lugar en temporalidad trimestral. Para quienes operen el DAX en secuencias de largo y muy largo plazo, las presiones bajistas están vetadas totalmente. 9.484, demasiados trimestres, casi 3 años, trimestre tras trimestre. Quien conoce nuestros análisis lo saben muy bien, golpeando pero no consigue derribar, no consigue cerrar por debajo. Los apoyos están claros, son nítidos y como siempre comentamos, mientras no consiga quebrar en temporalidad trimestral los 9.484, las presiones bajistas de largos y muy largos plazos para el DAX están totalmente vetadas. Temporalidad diaria y le marcamos las lecturas. La imagen es nítida. Primero golpea el precio de apertura anual en abril, lo vuelve a golpear el precio de apertura anual el 1 de agosto y después nos lo bate el día 9 de agosto. Lo único que hace ahora es consolidar y confirmar. Golpea el precio de apertura anual ya actuando como soporte la cotización. Cada vez que llega a él, los inversores lo rechazan tajantemente. Es la pista más importante que nos ofrece la cotización del DAX en los últimos tiempos, 10.476. Mientras no ceda el precio de apertura anual, las presiones bajistas de corto y también de mediano plazo totalmente cerradas y vetadas. Le colocamos los niveles
de resistencia y de soporte para la semana que viene. Recuerden, el DAX ETRA alemán lo analizamos junto al IBEX 35, FTSE inglés y Dow americano en directo todos los días a las 6:30 GMT en la sección de eventos. Pueden registrarse en nuestra página web. Para la negociación inmediata la semana que viene, primera resistencia a batir, refugio de mediano 10.844, principal resistencia de semana, congestión de muy largo plazo 11.010, consolidando por encima tendría campo abierto hasta una congestión de mediano 11.342, acercándose ya a zona de máximos históricos. Por la parte de abajo, si la cotización cede en esta pieza 10.597 como primera pieza de soporte, le alimentaría presiones bajistas para probar de nuevo el precio de apertura anual en los 10.476. La imagen clara. Principal soporte para la semana que viene, precio de apertura anual 10.476, consolidando por debajo del mismo con los patrones correspondientes y sufriendo rechazos, alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo y un eje inclinado bajista de la misma categoría, 10.249. Recuerden que el eje inclinado no es ni más ni menos que la directriz bajista de mediano plazo, que se genera desde el 13 de abril del año 2015, con el punto de configuración el 1 de diciembre del año 2015. Como vemos, cotizando por encima de ella, partiéndola perfectamente y encontrando el apoyo en el precio de apertura anual. Para la negociación inmediata la semana que viene, 10.597. Tiene la clave en el DAX ETRA alemán. Y no nos olvidemos de la imagen que nos deja sobre su punto de partida anual. Continuamos con la cotización del crudo Brent y del crudo ligero. Para el crudo Brent y el crudo ligero, única y exclusivamente hacemos las lecturas en temporalidad diaria y colocación de niveles en esta misma temporalidad. El nivel intraanual para el crudo Brent de los 45,75 está siendo vital en estos finales de semana. Si la semana que viene le da el apoyo, los 45,75 recuperará posiciones para atacar la primera R y principal de semana, 50,04. Refugio de mediano plazo y barrera psicológica de primer grado, consolidando por encima campo abierto hasta la siguiente congestión 55,70. Por la parte de abajo, cediendo en este nivel intraanual y sufriendo rechazos del mismo, 45,75 le abrirá la puerta a presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 42,30. Principal soporte de semana, precio de apertura anual 38,32. En definitiva, para el crudo Brent, esta pieza intraanual tiene la clave 45,75. Continuamos con la cotización del crudo ligero. La imagen idéntica a la cotización del crudo Brent, pero con niveles de distinta categoría. Aquí esta pieza es nivel histórico de muy largo plazo, 43,35. Le da el apoyo, perfecto. Si no pierde este apoyo, la semana que viene presionará al alza. Resistencia primera, nivel intraanual, le ha cerrado el paso, como podemos ver, desde mediados del mes de agosto. Primera resistencia, nivel intraanual en los 48,54. Principal resistencia para la semana que viene, refugio de mediano largo en los 51,96. La imagen es nítida totalmente. Por la parte de abajo, si la cotización se coloca por debajo de los 43,35 y sufre rechazos del mismo, solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado en un nivel intraanual, 40,11. Atentos a esta pieza, prácticamente en barrera psicológica de primer grado de $40 por barril, porque su quiebre nos llevaría buscando el principal soporte de semana. Precio de apertura anual 37,65. En definitiva, para el crudo ligero, esta pieza histórica de muy largo plazo tiene la clave 43,35. La imagen nítida totalmente sobre esta pieza. Bien, vamos con la cotización del oro. Cotización del oro, como siempre, iniciamos en temporalidad trimestral para hallar la lectura.
Sigue peleando, sigue luchando la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada pero nunca confirmada, la pelea y la lucha junto con el refugio de muy largo plazo de los 1330, como venimos comentando ya desde hace prácticamente medio año. Vital y determinante, necesitamos una consolidación firme por encima de esta doble pieza para que le impulse al alza la cotización. Mientras se mantenga en lucha y pelea y no consolide por encima, en secuencias amplias, las presiones alcistas están cerradas totalmente para la cotización del oro. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual lo vemos más nítidamente. Lleva 4 meses consecutivos instalado en el radio de influencia de la directriz de muy largo y la congestión de la misma categoría. La lucha lo pelea, los inversores lo tienen muy claro que el oro en el largo y muy largo plazo se la juega en esta doble pieza y de momento son incapaces de sacar del radio de influencia a la cotización de los 1330. De temporalidad mensual, nada más, nos vamos a temporalidad semanal. Vamos a tener en cuenta el quiebre de la directriz bajista de mediano largo plazo. Desde el año 2011, septiembre del año 2011, con el punto de configuración en octubre del año 2012. Atentos a ella porque en temporalidad semanal ya tenemos algún quiebre, poco importante y poco fuerte, pero tenemos ya cierres semanales por encima de esta pieza, aunque las últimas semanas lo único que hace es lucharla y pelearla, pero no respira con claridad por encima de ella. Tiene que consolidar por encima de esta triple pieza, directriz alcista de muy largo plazo, directriz bajista de mediano largo y congestión de muy largo en los 1330. Necesita un apoyo consistente, eficiente en esta triple barrera para que le impulse al alza. La cotización, como vemos, va a cerrar esta semana donde abrió entre estas 3 piezas que, como comento, tienen el orden, el mando sobre la cotización del oro. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene. Como vemos en la imagen, en este cierre semanal, al igual que a finales de este mes de agosto, le está cerrando el refugio histórico de largo plazo de los 1330. Para la semana que viene tiene que consolidar por encima de esta directriz que nos pasa en los 1322. Solamente así le alimentaría presiones alcistas suficientes para probar los 1330 y la directriz bajista de mediano largo plazo. Principal resistencia para la semana que viene. Si le abre la puerta un refugio de mediano plazo de donde ha sido rechazada la cotización en los últimos tiempos, 1354 como última R a batir la semana que viene. Por la parte de abajo, si en los primeros compases de semana sufre rechazos de esta directriz, en los 1322 alimentaría presiones bajistas para probar de nuevo el refugio de mediano plazo de los 1306, nivel que le ha dado el apoyo en las últimas jornadas, como podemos ver en la imagen. Lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene. Solamente consolidando por debajo de los 1306 tendría campos abiertos hacia los 1283. Último soporte para la semana que viene. Bien, pues terminamos el análisis de previsión del 5 al 9 de septiembre. En Forex Índices estamos para atenderles si necesitan información sobre nuestros servicios, planes de negocio estructurados, acoplados a su perfil, planes de enseñanza personalizados de la misma naturaleza. Simplemente tienen que ponerse en contacto a través de, de nuestras vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Las rápidas o las lentas, las que prefieran. Nada más, darle las gracias por su atención. El lunes a primera hora de la sesión asiática ya estaremos con todos ustedes en formato de vídeo a las 5:00 GMT y en directo a partir de las 6:30 GMT. 8:30 del horario europeo en directo analizando los principales cruces, índices bursátiles y materias primas. Muchísimas gracias de nuevo por su atención. Aquí estamos para atenderles. Gracias. Hasta lunes.